Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera. Y como todos los miércoles, nos da mucho gusto que estén con nosotros para escuchar las enseñanzas que el Divino Maestro en Espíritu ha dejado para este tercer tiempo. Así, en esta ocasión, traemos el tema, el análisis espiritual de la doctrina, para que ustedes puedan comprender que es la mejor herencia que nos ha dejado Dios. Ahora vamos, antes de leer el tema, vamos a hacer una oración a nuestro Divino Padre para que este tema quede grabado en nosotros y que nos ilumine para lo que vamos a hacer. Vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que se eleven así en este instante hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das, así también pedir por todos mis hermanos que están sufriendo, donde quiera que se encuentren, Señor, porque son tus hijos. A ellos llegue tu caridad según lo que tú dispongas, de acuerdo a tu obra. Y también pedir por toda la creación bendita, por esta hermosa creación que nos has dado y que no hemos sabido cumplir bien, Señor. Ayúdanos, sé tú nuestro guía, nuestra iluminación, para continuar nuestro viaje en el haz de la tierra y así cumplir nuestra misión. Gracias, Señor, por lo que nos das. Comparte con nosotros este día y siempre, y bendícenos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Ahora vamos al tema que, como les dije, es el análisis espiritual de la doctrina. Nos dice el Divino Maestro: analizad esta palabra para que podáis conocer su contenido y practicarla para que sepáis su valor. Y el conocimiento que alcancéis por el análisis, no lo guardéis solo para vosotros, dadlo a conocer a la humanidad. Veréis con regocijo que es bien recibido por vuestros hermanos y los veréis despertar al amor y a la fe. No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ella puede llevaros a la confusión. Penetrad al significado de la palabra, y ahí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. También nos dice: no apreciéis solo lo superficial de mi palabra y mis manifestaciones, porque en ellas hay mucho entremezclado de la imperfección humana. Pasadlas por el tamiz de vuestro cuidado análisis espiritual. Buscad la esencia y significado de mis manifestaciones y miraréis la dulzura de mi faz. Escucharéis el eco de su voz que aún recuerda vuestro espíritu. La mejor herencia
que os dejaré será esta doctrina, porque aquel que sepa interpretarla y practicarla como ella requiere, alcanzará la suprema paz del espíritu. Mas quien la altere en la interpretación o en la práctica, llorará con gran amargura. Pero estos no me podrían culpar a mí, porque su conciencia les dirá que ese dolor es la prueba de que han estado fuera de la ley. También nos dicen, oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así las busque, así mi luz, en verdad os digo que pronto la hallarán. Yo he enseñado que con oración se requiere sabiduría. El discípulo que de esta manera analice mi palabra y que en esta forma consulte a su maestro, será el que siempre acierte con la verdad y nunca se confunda. Así nos dice, sentid en vuestro corazón la dulzura de esta palabra. Recordad que su esencia es mía, la verdad y el amor también. La expresión oral y la escritura son vuestras, son obra humana. Traducid e interpretad una y otra, y vuestros análisis serán profundos, firmes y justos. Esto hará que el amor por estudiar mi obra se despierte en sus corazones y que por medio de sus oraciones y de sus análisis sobre la palabra escrita, vayan paso a paso recuperando el tiempo perdido. Así es, mis hermanos, hemos perdido mucho tiempo. Dice, también es tiempo de que estudiéis esta revelación, para que cuando seáis interrogados y puestos a prueba, sepáis contestar con palabras de verdad y luz, dejando paz y regocijo en todo corazón, en que depositéis la esencia de mi palabra y la luz de vuestro análisis. Nos dice también, lavaos con vuestro llanto de restitución y arrepentimiento. Elevad vuestra comprensión por medio de la oración, para que vuestro análisis sean justos. Entonces sentiréis sobre vosotros la luz de mi inspiración, y vuestro gozo será inmenso. Después de recibir esa inspiración divina, os levantaréis a hablar de mi obra a vuestros hermanos, y de cierto os digo que vuestra palabra será un testimonio de la verdad. Si no habéis alcanzado a comprender mi enseñanza y queréis penetrar en su significado, espiritualizaos, y al escucharme o al recordar mi palabra, quedaréis sorprendidos de vuestro análisis. Mi palabra es sencilla y humilde para que la podáis comprender, pero encierra una esencia que es divina, para que sintáis mi presencia. También nos dice el Divino Maestro, si aprendéis de mí, seréis mansos y humildes. No os limitaréis a solo analizar mi palabra, ni hablar con palabra elocuente, para con ello sorprender a las multitudes, sino que vuestra inspiración y análisis, vuestra palabra claras y profundas, serán confirmadas con las obras que serán el fruto de vuestra comprensión. No quiero que esas obras broten tan solo de vuestro entendimiento, sino que sean dictadas por la conciencia a vuestro corazón, que es donde se encuentra sembrada la simiente de amor. Así dice, aun cuando muchas veces he contemplado a las congregaciones,
espiritualistas, debatiéndose en grandes torbellinos, en grandes confusiones, mi palabra ha sido como un faro en medio de ese mar embravecido de ideas, de conceptos, de análisis distintos. Cada uno de vosotros será un heraldo de la verdad. Todos me imitaréis. Todos recordaréis el amor con que yo enseñé a cada uno de mis discípulos, la paciencia con que preparé a cada uno de mis párvulos, el perdón que derramé sobre todos cuando faltaron y cayeron en tentación. También nos dice, no deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos ni hipócritas, porque donde existen estos defectos no podrá haber espiritualidad. Dice, comprended el escaso valor que tienen las formas si las comparáis con la esencia eterna de lo espiritual. También procurad penetrar poco a poco en esta sabiduría, para que no os parezca imposible la práctica de mis lecciones. Dice, someted a vuestro juicio, a vuestra sensibilidad espiritual, la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi ley. Si contempláis aquella interpretación justa, tomadla. Si otros se adelantaran a vosotros a comprender, ser imparciales y justos y conceder el primer lugar a aquellos que antes que vosotros se desvelaron y supieron descubrir en el fondo de mi obra su verdad, su eternidad y su luz. Antes de que se haga la luz en vuestra mente, habrá pugnas en el seno de vosotros. Mas es necesario que surja esa lucha para que os obligue a meditar y a profundizaros en mi obra hasta lograr verla definida y clara, hasta encontrar su verdad y su esencia. También nos dice, para que lleguéis a definir verdaderamente esta doctrina, llegaréis a veces a una confusión, mas aquel que en medio de su tempestad vele y ore confiado en mí, ese sentirá en su espíritu penetrar la calma y la paz. Nos dice, el pueblo saldrá de las tinieblas a la luz y convertirse en el propagador de una doctrina de paz, de una enseñanza de moral divina y de una sabiduría profunda y verdadera que revelará a los hombres los más inesperados secretos que les ayuden a ser grandes, sabios y fuertes y elevados espiritualmente. No forméis idolatría, fanatismo, ni jerarquías materiales. No hay más grandeza que la luz que engalana al espíritu, que por su virtud ha alcanzado la perfección. También nos dice, unificad vuestro análisis y vuestra interpretación de mi palabra, para que vuestro culto y vuestras obras sean las mismas en todos. Dice, analizad mi palabra para que podáis alimentaros con su esencia, para que podáis encontrar mi presencia y sentir mi caricia divina. Analizar, procurad ir más allá de la forma de la palabra y procurar interpretar todo lo que allí es de simbólico o alegórico, buscando la simplificación y la espiritualidad en vuestro análisis. Observaciones y estudios, pensando siempre que mañana tendréis que participar
de este mensaje a vuestros hermanos, a quienes se los daré ya analizado para que más pronto lo comprendan. También nos dice el Divino Maestro, ¿cómo podréis alcanzar esa gran preparación? Con el estudio y el análisis, ahora con el desarrollo por medio de la práctica y después, más tarde, con vuestro verdadero amor, porque mi palabra no ha concluido. Nos dice, decís que mi palabra y mi obra son muy grandes, infinitas, y sin embargo, os empeñáis en limitarla a través de vuestras obras. Ah, si supieses prepararos, venciendo vuestra materialidad, elevando vuestro espíritu por medio del buen análisis y de una vida recta, qué maravillas y prodigios contemplarías. Fíjense qué bonito nos dice ahí. En la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos de mi mundo espiritual los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis. Ese tiempo será de estudio, de análisis, de preparación, y cuando menos penséis, surgirán entre vosotros aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi enseñanza por inspiración. También nos dice el Divino Maestro, no permitáis que mi palabra sea adulterada. Velad porque su esencia se conserve siempre y haced que vuestro análisis sea justo. Exponer mi verdad y ella llevará a vuestros hermanos vida, salud y fe. Si mi palabra es luz que brota de mí, tendrá que manifestarse como una antorcha en todo el que la conozca. Os ofrezco esta luz porque no quiero que viváis entre tinieblas. También nos dice, vosotros como discípulos de esta obra, como parte activa de los 144,000 marcados, como el Israel espiritual, adoctrinado por el Padre en todos los tiempos, tendréis la gran obligación de levantaros con vuestro gran libro espiritual de sabiduría, con vuestro estandarte de paz, unión y buena voluntad, con vuestras armas de justicia, con vuestros dones de revelación, de profecía, de intuición, de análisis, de estudio en mi palabra, a decir a la humanidad, esta es la obra del Padre, este es el verdadero espiritualismo, esta es la forma de cumplir, este es el culto, la práctica que el Padre ha venido a enseñar como espíritu de verdad. Nos dice, quien dé a mi obra la importancia que ella encierra en este tercer tiempo y se profundice en el análisis de mi palabra, verán el florecimiento y el desarrollo de muchos dones que estaban latentes en su ser. Benditos sean los que despierten ante la voz de su Señor, porque al levantarse a cumplir su misión, se percatarán de que no son parias ni menesterosos como habían creído, y sabrán además que nunca estuvieron olvidados por su Padre. Nos dice también, no temáis que espiritualmente hablaré a cada uno de vosotros en el silencio de vuestro corazón, en el retiro, cuando entregados a la meditación y al estudio de mi palabra os encontréis.
ahí estará el Divino Maestro inspirándoos, para que podáis hacer el justo y correcto análisis de mi palabra. Y por último nos dice: siempre que con tal convicción pongáis en práctica mi palabra, contemplaréis prodigios. Ella no os defraudará jamás. Si os preparáis debidamente, iréis cumpliendo con vuestra misión y con mi voluntad. Y esa preparación solo llega con el estudio, el análisis profundo y la meditación de mi palabra. Así es, mis hermanos, pues bien, nos dice aquí en esta enseñanza que hagamos un análisis correcto de su palabra y que para lograrlo debemos orar y meditar antes, que después salgamos a entregar con humildad y amor a nuestros hermanos su doctrina. También, mis hermanos, en esta ocasión les estamos invitando a escucharnos el próximo sábado 5 de diciembre a las 11 de la mañana en un programa especial. Enseguida vamos a escuchar un audio con el tema del análisis y por último los comentarios del hermano Ángel. Así también les comento que el día 1 de diciembre cumplimos 13 años de haber iniciado nuestra labor con la escuela espiritual que nos dio el Padre, y su nombre es Luz Ardiente de Jesús y del Espíritu Santo. Así cumplimos con un aniversario más en esta doctrina de amor. Me despido de ustedes mandándoles un abrazo fraternal y bendiciones para todos mis hermanos. Este es un instante precioso para que reflexionéis a fin de que os libertéis de la rutina, os coloquéis en una senda de adelanto y lleguéis a conocer verdaderamente la pureza de esta obra, porque no todos habéis considerado su pureza ni la habéis comprendido. Aún contemplo entre vosotros formas y prácticas tan extrañas que, aunque agradan a algunos que tienen tendencia a los ritos, a los más les confunde y no se dan cuenta que con ello solo están preparando un motivo de mofa para el mañana. Os quejáis a veces de que el número de los adeptos de mi palabra aumenta con lentitud, mas yo os digo que debéis quejaros de vosotros mismos, porque sois los que tenéis la misión de hacer crecer y multiplicar las multitudes que forman este pueblo. Pero si falta fe en vuestro corazón, si vuestros dones carecen de desarrollo, si en vuestro entendimiento falta la luz de los conocimientos espirituales, ¿cómo vais a persuadir al incrédulo? ¿Cómo vais a conmoverlo con vuestra fe y con vuestro amor si esas virtudes no están desarrolladas en el corazón? Quien no comprenda, no podrá hacer comprender. Quien no sienta, no podrá hacer sentir. Sabed ahora por qué vuestros labios han temblado y titubeado cuando habéis tenido necesidad de dar testimonio de mi palabra. El que ama, no puede titubear. El que cree, no teme. El que siente, tiene muchas formas de probar su sinceridad y su verdad. Os hablo incesantemente de que debéis prepararos analizando mis enseñanzas, de que pongáis en práctica mi palabra, porque quiero que vuestros pasos en este camino sean firmes. El que no llegue con verdadera espiritualidad al tiempo en que ya no se manifieste mi palabra en esta forma, y mi mundo espiritual ya no os hable a través de mis escogidos, cuando ya no haya símbolos ni ritos entre mi pueblo, los que no me hayan comprendido verdaderamente quedarán en peligro de caer en la confusión, quedarán al borde de un abismo. Mas, ¿por qué teméis que eso suceda cuando con tanto tiempo y en tantas ocasiones he venido a preveniros para que evitéis peligros
caídas y pruebas? Es tiempo de que meditéis sobre los pasos que debéis dar en esta senda, sobre la forma de cumplir vuestra misión de la manera más limpia y agradable ante mí, porque de cierto os digo que quienes se inspiren en estos ideales serán los que lleguen a tener una visión verdadera de su futuro y una certeza de cuanto tienen que llevar a cabo en la vida. Para ellos no habrá abismos, ni tinieblas, ni incertidumbres. Esos espíritus fuertes quiero que lo seáis todos. Por eso os hablo incansablemente de preparación, de meditación y de análisis. Os veo arrepentidos, llorando en silencio al escuchar mis palabras, y os bendigo, porque habéis dejado llegar la esencia divina de mis enseñanzas a vuestro corazón, hasta hoy adormecido para el amor, para la caridad, para el bien. Vuestro espíritu ha tenido un instante de reposo que ha sido un descanso en la dura prueba que soporta a través de la materia. ¿Cuántos espíritus de los que llegan ante esta manifestación no habían tenido un instante de reposo desde el día que llegaron a encarnarse en ese cuerpo? Y que será entonces cuando debáis levantaros a probar vuestra fe, vuestra espiritualidad y vuestra obediencia, en la seguridad de que entonces veréis premiado vuestro adelanto con la comunicación directa de espíritu a espíritu. Quiero que os unáis todos sin hacer distinciones por asistir a distintos recintos, porque la enseñanza que ha llegado a todos es la misma. La luz que ilumina vuestra mente es igual en unos y en otros. Os he dado medios para defender vuestra fe y para velar por la obra que os he confiado. Mas nunca os he dado armas para que os iráis los unos a los otros. Quiero que los que integran este pueblo sean los soldados de mi causa espiritual, pero nunca los enemigos de ella. Nuevas multitudes y discípulos postreros van acrecentando este pueblo. Si ellos llegan a un recinto donde mis hijos se preocupan por mostrar la bondad y pureza de mi obra, se llenan de luz y me glorifican. Mas si llegan donde la vanidad y las pasiones anidan, se confunden, y así confundidos prosiguen su camino. ¿Cómo podrán detener el avance caótico de esos labriegos quienes van delante de las multitudes? ¿Cómo podrán demostrar al mundo que no se trata de una secta o de una nueva religión, sino de la ley eterna, de la luz del Espíritu Divino hecha doctrina para conducir a los hombres a la perfección de su espíritu? Si desde un principio hubieseis comprendido la esencia de mi doctrina y su finalidad, no hubiese tantos confundidos en el camino. Creísteis que vuestros dones eran para vuestras satisfacciones terrenales y dejasteis que la luz de mi palabra se apagara al llegar a los corazones. Habéis visto a las congregaciones desconocerse por su diversidad de criterios y de conceptos, y habéis permanecido insensibles sin intentar nada para evitar esa división. A veces queréis levantaros reclamando a vuestros pueblos para darles enseñanza, mas ¿qué podréis enseñarles si nada sabéis? Esta vida os ha sido confiada como una oportunidad para que vuestro espíritu haga méritos. Por lo tanto, todos los pensamientos y actos humanos debieran ser dentro de mi ley de amor y justicia. Pero los hombres se han apartado del camino que les señala mi ley, y ha sido necesario volver a ellos para recordárselos. Con ese fin he venido a comunicarme con vosotros en este tiempo. El objeto de que vengáis a escuchar mi palabra es el de que os profundicéis en mi doctrina y os preparéis para la vida espiritual. No vengáis por curiosidad, por obligación o porque así creáis cumplir. Venid con el anhelo de encontrar en cada nueva lección una revelación más, una enseñanza más. Aprovechad mi presencia, así estaréis más preparados para cumplir vuestra misión. Conversad entre vosotros tomando como tema mi palabra, pero llevad siempre el propósito de instruiros unos a otros. Ese cambio de ideas y conocimientos
os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz. Mas nunca convirtáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. Para que la luz de mi espíritu brille en vuestro entendimiento durante vuestras reuniones, aprenderéis a guardar silencio y un recogimiento como nunca lo habíais tenido, y en verdad sentiréis mi presencia y mis prodigios. Mi mundo espiritual os fortalecerá e iluminará. Mas, ay de los que cambien mi verdad por la impostura. Estudiaréis estas enseñanzas sin que caigáis en discusiones, y la luz del Espíritu Santo vendrá a iluminaros para que sepáis dar la justa explicación de lo que os había parecido un misterio. Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones, y no solo penséis en vosotros. Atraed a vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es comprendida. A todos amad y atraed, y allí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar, y unidos todos en una sola oración, venid a mí. Buscadme como Padre y como Doctor, y ese acto será suficiente para que yo derrame el bálsamo y os conceda prodigios. Cuanto más espiritual sea vuestra reunión, mayores prodigios veréis realizarse. Se levantarán entre vosotros los buenos analizadores de mi enseñanza, y cuando éstos estén hablando para daros a conocer su análisis, yo los iluminaré, y dirán lo que en ese momento les será inspirado. Mas nadie hable por vanidad, para que no se despoje de sus dones preciosos. Ahora bien, discípulos amados, cuidaos de caer en tentación. No toméis la causa que no os toque juzgar. Dejad que en vosotros se pueda reflejar la espiritualidad. Sé que vuestra lucha es ardua, que hacer el bien es duro y amargo a veces. Por eso antes os enseño a amar y a perdonar a los vuestros, para enviaros luego entre la humanidad. No os canséis, que el trabajo para el espíritu nunca terminará. Si ahora os parece una restitución o un castigo, cuando vuestro espíritu se eleve, lo recibirá como una recompensa, porque él nunca se fatigará de amar y sembrar el bien. Recordad que yo en la tierra no necesité del bello lenguaje exterior para cautivar el corazón de las multitudes, sino que supe llegar a ellas con el amor, con la verdad, con el bálsamo y la sabiduría. Ese es el ejemplo que quiero que toméis en cuenta e imitéis. Tampoco quiero que encerréis vuestro culto en recintos materiales, porque aprisionaréis vuestro espíritu y no lo dejaréis abrir sus alas para conquistar la eternidad. El altar que os dejo para que celebréis en él el culto que yo espero es la vida, sin limitación alguna, más allá de todas las religiones, de todas las iglesias y de todas las sectas, porque existe en lo espiritual, en lo eterno, en lo divino. Continuéis reuniéndoos para que vuestra preparación os haga dignos de testificar mi presencia espiritual en el seno de vuestras reuniones, y ya fortalecida vuestra fe, madurados vuestros propósitos y habituados a buscarme y a recibirme de espíritu a espíritu, entonces estaréis en condiciones de diseminaros por los diferentes caminos como sembradores de esta doctrina que viene a liberar y elevar al espíritu. Yo siempre acudiré a vuestras reuniones, y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento, y desde ahora os digo, quiero que sea la paz la que presida vuestras reuniones,
para que vuestra meditación sea profunda y os haga descubrir el fondo de mi palabra, pero que nunca la discusión ni la violencia surjan en aquellas ocasiones, porque entonces solo tinieblas recogeréis. Os doy una llave invisible que cerrará la puerta a toda tentación, pero que al mismo tiempo os abrirá las puertas a la inspiración. Pues tened siempre presente que será entonces cuando la revelación del tercer tiempo se derrame en plenitud sobre vosotros, porque esta comunicación por medio de mis portavoces ha sido solo para prepararos. La espiritualidad, el recogimiento y la elevación de vuestro pensamiento serán la llave que os abra la puerta hacia las nuevas revelaciones, en cuya luz encontraréis el esclarecimiento de todos los misterios y de todo aquello que no estuviese definido. Seguiréis trabajando para atraer nuevos congregantes, que luego serán los nuevos discípulos, los postreros, en quienes también derramaré mi espíritu. Vuestro corazón no se cerrará al dolor de los demás, por el contrario, vuestra caridad será mayor hacia los débiles y los que sufren, hacia los cansados, hambrientos del espíritu y sedientos de amor. Haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en este tiempo mi palabra ha atraído y congregado a las grandes multitudes. Vuestra oración hará prodigios en aquellas reuniones, siempre que sepáis unir vuestros pensamientos y tomar como si fuesen propios los casos de vuestros hermanos. Entonces sentiréis cómo se derrama sobre ellos el consuelo, la salud para su cuerpo o su espíritu, la paz para su corazón, la luz que les levante a la vida verdadera. Si os unís con verdadera fraternidad, dando cumplimiento a mis enseñanzas, perseverando en la humildad, en la fe y en la caridad, y procuráis no estacionaros, esforzándoos por alcanzar cada día mayor espiritualidad, no dudéis que pronto veréis vuestra misión cumplida y vuestra obra realizada. Bienaventurados los que venís de las tribus de Israel, mi voz os ha llamado. Estoy reuniendo espiritualmente a mi pueblo que se hallaba disperso, cumpliendo mi promesa para señalarle con mi luz y darle su heredad. Le he buscado porque llegará el instante en que le sea confiada esta doctrina y cada uno de los discípulos tenga que levantarse a buscar a sus hermanos para darles a conocer mi mensaje. Pero será hasta que reine la fraternidad, la unión y la paz en el corazón de mi pueblo, cuando sienta en plenitud mi presencia ante su espíritu. Estudiad mi palabra y su esencia os hará comprender que ya estáis muy cerca de la liberación espiritual. Benditos los que sepan guardar este pan y este vino en lo más limpio y puro de su ser, porque siempre tendrán con qué impartir consuelo, sembrar caridad y hacer luz en su camino. Mi voz ha venido a despertaros con amor, con dulzura, mas no toméis esta palabra como un arrullo para entregaros más al sueño, porque en el sentido de ella está presente el juez que juzga cada uno de vuestros actos. No seáis vosotros de los que esperen que mi justicia los toque para creer y despertar. No digáis todavía que en verdad me amáis. Esperad, que cuando esto sea, no serán vuestros labios los que lo pregonen, serán vuestras obras. No hagáis alarde de limpidez y al mismo tiempo tratéis de ocultar vuestras manchas, porque con ello imitaréis a los hipócritas fariseos. Ved que aún vengo como maestro y como padre, porque si solo viniere como juez, no habría lugar en donde pudieseis ocultaros, porque doquiera que fueseis, estará presente mi justicia. Tomad con amor estas palabras, meditadlas, y después os sentiréis más fuertes para proseguir en esta jornada. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de siempre saludándolos, deseándoles que haya paz, que haya armonía, que haya esperanza, que el Señor derrame
bendiciones en todos sus hogares. Siguiendo con este propósito de compartir con ustedes las divinas enseñanzas de este tercer tiempo de nuestro Dios, el tema que hoy se escogió, que es el analizar su divina palabra, su doctrina espiritual, consideramos que es muy importante que se comprenda. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta bendita palabra y nos dice: analizad el momento en que vivís. Os digo, pueblo, que os preparéis para extender mi caridad, haciendo que estas enseñanzas lleguen hasta los confines de la tierra. Mi enseñanza es una sola lección, dicha sabiamente en muchas formas, para que podáis comprenderla y a la que nada tenéis que añadir. Penetrad en el fondo de mi palabra, que es la ley, y en sus preceptos y máximas encontraréis cada quien la enseñanza que necesita. Sobre la comprensión de sus enseñanzas nos dará un tiempo para su estudio y comprensión, y nos dice: ahora os encontráis en aptitud de sentir y comprender mis enseñanzas. Después de 1950, voy a confiaros un tiempo para que meditéis en vuestra misión, y en esa meditación llegaréis a la unificación de los conocimientos de mi enseñanza. Mediante esa unificación os enfrentaréis a los acontecimientos y a la lucha. Y nos pide no dar torcidas interpretaciones a sus enseñanzas. Nos dice: tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que yo os quiero pobres, llorosos, miserables y enfermos, andrajosos o hambrientos. No, yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra lucha material con vuestra misión espiritual, y que en el mundo podáis tener lo necesario. Sobre lo que debemos entender, nos dice: yo sabía que había de llegar para los hombres un tiempo así, lleno de dolor, de confusión, de incertidumbre y desconfianza, y os prometí venir a salvaros de esa tiniebla. Con esto debéis entender que tenéis que aprovechar el tiempo de que disponéis. Sobre el análisis de la palabra divina nos dice: si no limpiáis vuestro entendimiento, no podréis analizar mi enseñanza. Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía. Estoy iluminando los cerebros de los torpes para que analicen mi palabra. Retened cada una de mis frases, analizadlas, porque con su esencia podréis olvidar vuestros dolores, tristezas y pesares. No quiero que analicéis mi espíritu ni nada de lo que pertenece a lo espiritual como si fuesen objetos materiales. No quiero que me estudiéis a la manera de los científicos, porque caerías en grandes y lamentables confusiones. Sobre los analizadores de la palabra divina, dice: el que lea en mi libro y al analizarlo haga en el sentido espiritual, ese será el que se acerque a la verdad. Los buenos discípulos, los perseverantes, los fieles, serán los grandes analizadores de esta doctrina. Se levantarán entre vosotros los buenos analizadores de mi enseñanza, y cuando éstos estén hablando para daros a conocer su análisis, yo los iluminaré y dirán lo que en ese momento les será inspirado. El Divino Maestro nos pide preparación para analizar. Ahora os digo, no perseveréis tan solo en escucharme, también debéis practicar, fortaleceros y aprended en las pruebas. Si solo oís y no analizáis,
nada habréis aprendido, ni tampoco podréis practicar. El que analice mi doctrina espiritual del tercer tiempo y dé testimonio de ella con sus obras, abarcará con su espíritu, su corazón y su mente todo lo revelado por mi divinidad en los tiempos anteriores, y su interpretación de aquellas lecciones será justa. El libro de la vida y de la verdad será abierto delante de todos los pueblos de la tierra, y nadie podrá engañaros. Estudiad antes de partir a otras comarcas, para que seáis faro en el camino de vuestros hermanos. Preparaos como lo hicieron mis discípulos del segundo tiempo. No os resignéis con que este mundo sea siempre valle de lágrimas. Quiero que por el cumplimiento y la regeneración vuestra se regeneren las naciones, las razas y los pueblos, y por esa regeneración el valle de lágrimas se convierta en valle de amor y de paz. Sobre sus recomendaciones que nos hace de analizar su palabra divina y el deber que tenemos de analizarnos a nosotros mismos, nos dice: analizad vuestros actos por medio de la conciencia. Analizad mis enseñanzas, que son claras y sencillas. Analizad a la luz de vuestra conciencia las obras de vuestra vida, para que sepáis si vuestro espíritu está limpio de pecado. Analizad mis lecciones hasta encontrar la esencia divina de esta palabra, y sentiréis mi presencia a través de cualquiera de mis elegidos. Analizad mi enseñanza, para que no vayáis a confundiros con tantas teorías y doctrinas que hoy existen en el mundo. Analizad y comprended todas las lecciones que os estoy dando, y no hagáis mal uso de ellas. Analizad y comprenderéis que estás viviendo el tiempo propicio para que estudiéis mi doctrina. Analizad estas enseñanzas para que cada quien tome lo que le corresponda. Analizad mi palabra a fin de que podáis espiritualizaros. Analizad las pruebas que tengáis que sufrir, saldad hasta donde podáis todas vuestras deudas, y con esa preparación obtendréis un fruto agradable. Analizad mi enseñanza y no digáis más que estáis pagando la deuda que por su desobediencia contrajeron los primeros pobladores para con vuestro Padre. Tened una idea más elevada de la justicia divina. Analizad y estudiad, discípulos amados, porque tendréis que ser guías de la humanidad. Analizad esta palabra para que lleguéis a conocer vuestra misión. No quiero que intentéis hacer más de lo que en verdad os corresponde, ni que hagáis menos de lo que os he confiado, porque entonces vuestra obra no será firme. Si no queréis sufrir equivocaciones o errores, analizad vuestros actos a la luz de vuestra conciencia, y si hay algo que le empañe, examinaos a fondo y encontraréis la mancha para que podáis corregirla. Analizad. No es menester que busquéis los libros de la tierra para instruiros en lo espiritual. Analizad mi palabra para que veáis que no estoy imponiendo determinadas costumbres. Es mi esencia la que debéis guardar y esparcir en los caminos, porque también llegará la hora en que no necesitéis de estos recintos. Analizad serenamente como buenos discípulos y veréis que las formas exteriores, la parte humanizada o material de cada una de las manifestaciones de vuestro Padre, no pueden ser eternas entre vosotros, porque si así sucediera, jamás saldríais de vuestro estancamiento, nunca evolucionaríais, y debéis comprender que vuestro destino espiritual es subir, alcanzar, conquistar y saber. Analizad mi palabra, aprended de mí, para que presto seáis el buen apóstol que dé testimonio del Espíritu Santo con sus obras de caridad. Analizad mi enseñanza, porque ya se acerca 1950
en que dejaré de hablar por este medio. Dejad que se os corrija y os lleve paso a paso a la perfección. Analizad mi lección y después de meditarla profundamente, pedid a vuestra conciencia su parecer sobre ella, que no sea vuestra mente ni vuestro corazón los que emitan su primer juicio sobre algo que está más allá de ellos. Analizad cada una de mis palabras y así podéis penetrar a la luz de la verdad y vuestro espíritu podrá ser cada vez más grande y se elevará por la escala perfecta de mi luz espiritual. Analizad mi divina enseñanza, comprended mi intención divina, lo que en inspiración vengo a entregaros. Yo os he enviado a este mundo, sois mis servidores. Y sobre la comprensión de la palabra divina nos manifiesta nuestro Dios. Preparaos para que analicéis vuestra naturaleza espiritual y comprendáis mi palabra. Penetrad en mi enseñanza. Escudriñad, os lo permito. Interrogadme, pero llegad a mí. Esta palabra viene a salvaros, a apartaros de vuestras erróneas costumbres, del fanatismo y la confusión en que os han hecho caer las religiones. Mi voluntad es que comprendáis mi palabra, que aconseja la sencillez y la pureza en todos vuestros actos. Cuando no comprendáis mi palabra, elevaos en oración antes de que quedéis confundidos. No habéis alcanzado a comprender y menos a practicar la doctrina perfecta que os he revelado y cuyo nombre es Espiritualismo Trinitario Mariano. Sobre las reuniones de los espiritualistas nos advierte: haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en este tiempo mi palabra fue atraída y congregando a las grandes multitudes. Vuestra oración hará prodigios en aquellas reuniones, siempre que sepáis unir vuestros pensamientos y tomar como si fuesen propios los casos de vuestros hermanos. Entonces sentiréis cómo se derrama sobre ellos el consuelo, la salud para su cuerpo, su espíritu, la paz para su corazón. Surgirán en estas reuniones los analizadores de mis enseñanzas, los videntes de mirada limpia y palabra verdadera. Practicaréis una forma más espiritual para curar a los enfermos. El bálsamo que en vosotros he depositado llegará primero al espíritu del enfermo, estimulándole a levantar su cuerpo decaído. Toda vuestra labor será humilde y callada. Ninguno dejará germinar en su corazón la envidia ni la vanidad, porque si eso fuere, no veréis producirse el milagro de la comunicación de espíritu a espíritu, que es lo que debéis principiar a practicar una vez terminada la presente etapa. Así, en los días de vuestra comunicación de espíritu a espíritu, yo sabré premiar vuestra elevación con inspiraciones y profecías que conmoverán al mundo. El celo, el respeto, la obediencia y la humildad de mis discípulos serán premiadas con beneficios espirituales. Y hermanos, se despide nuestro Dios deseándonos el mayor de los dones, su paz, y que la paz que nuestro Dios nos brinda, nos da en estos momentos de angustia, sea con todos los hermanos. Y quisiera recordarles, hermanos, si no lo ha hecho ya la hermana América, la invitación para que nos acompañen el próximo sábado 5 de diciembre a nuestra 31ª reunión nacional de espiritualistas, que esta vez será en forma virtual, pudiendo acceder en vivo a esta reunión, ya sea por internet
o por medio de sus teléfonos, enlazándose a Om Radio Vida Verdadera, y la reunión empezará a las 11 de la mañana en punto, por lo que les pido tratar de enlazarse unos minutos antes y durará 3 horas. La paz y las bendiciones de nuestro Divino Padre sean con todos nuestros hermanos. Bendiciones para todos. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.